vamos a partir de un texto base en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Lo importante es que tratemos de hacer un ejercicio de concentración. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la imagen, pero no tenemos imágenes, no hay fotos de aquel tiempo, entonces tenemos que usar el texto y transformarlo a imagen. Todo se ve o se difunde en este tiempo a través de imágenes. Entonces, nosotros tenemos que ir leyendo, se llama comprensión de textos, tratamos de comprender lo que dice el texto y lo transformamos a imagen. Y cada uno de ustedes imaginará algo distinto. La otra vez estaba viendo una imagen de cómo los chinos pensaban que era Jesús. Y se veía un chinito regordete y ellos pensaban que Jesús era igual que ellos. Bueno, nadie sabe cómo era Jesús, lo que sí no era blanco y rubio. Pero así pasa cuando nosotros vamos a la Biblia y tenemos que adornar con nuestra mente y tratar de entender lo que significa que una persona vaya cabalgando, qué es lo que pasa, cómo pudo haber sido esa luz tan refulgente. Es decir, cuando leemos el pasaje tenemos que estar atentos porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Vamos a Lucas capítulo 9, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Los que no tienen Biblia pueden compartir su Biblia con alguien que no tiene. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas. Vamos a entrar en el capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 al 9. Y dice así el relato bíblico. Escribe Lucas. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que estaba en Jerusalén, agrego yo, y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, que estaba en el norte, en lo que hoy es Siria, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, aquellos que se habían identificado con Jesús, los trajese presos a Jerusalén. ¿Estamos todos? Hay algunos que todavía están buscando. Hechos capítulo 9. ¿Encontraste, Olivia? Bien. Vamos con Hechos capítulo 9. Y dice que entonces Saulo, enfurecido contra los discípulos de Jesús, va a la autoridad máxima religiosa, el sumo sacerdote, y le pide entonces documentación para extraditar a los fugitivos que estaban en Damasco y que habían huido a causa de la persecución que se desató en Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En un pasaje paralelo en Hechos capítulo 22 dice que él cayó a tierra y que él solo escuchó la voz. Y dice también que ese resplandor era más fuerte que la luz del mediodía. Fue una luz enceguecedora, por eso él quedó ciego después. Y dice que oyó esa voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, patadas contra ese palo con clavos que le ponían a los, con que picaneaban a los animales para que hagan el trabajo. Y cuando los animales pateaban contra ese palo con ese clavo, se lastimaban. Y le dice, dura cosa te es dar coces, patadas,
contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, como cualquiera de nosotros estaría ahí, se cayó del caballo de semejante revelación, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, había quedado ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bueno, acá tenemos una persona que era el religioso perfecto. Y en este encuentro con Jesús nos vamos a centrar en cómo Dios también busca y ama a las personas que son muy religiosas. Recuerdan ustedes que el religioso tenía un historial intachable en su fanatismo religioso. Dice ahí en la carta a los Filipenses, 7 cosas él relata acerca de su pureza religiosa. Dice en el capítulo 3, circuncidado al 8º día, primero. Segundo, dice del linaje de Israel. Tercero, dice de la tribu de Benjamín. Cuarto, dice hebreo de hebreos. Quinto, dice en cuanto a la ley, mi denominación, mi religión dentro del judaísmo es ser fariseo. Y podría aclarar, no como los saduceos que no creen que haya resurrección. Después tenemos 6º punto en cuanto a celo, mis credenciales de fidelidad al judaísmo, a mi religión, es ser perseguidor de la iglesia. Y después dice, en cuanto a lo que es la justicia en la ley, irreprensible. 7º punto. Era una persona totalmente satisfecha y autosuficiente en su religión. Era una persona, como vemos a veces acerca de los islámicos, que decían que el problema con los islámicos cuando los contratan en el Medio Oriente, dice que paran la obra, a la hora de la oración todos paran la obra y se arrodillan a rezar mirando a la Meca. Y dice, son tan fanáticos que no importa lo que estén haciendo, terminan unos minutos antes, paran y luego continúan. Ahora, ¿qué tiene de malo la religión? Lo que tiene es que Pablo se movía sin comprensión verdadera del amor de Dios y de que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Pablo decía que Jesús no podía ser nunca el Mesías prometido, porque Jesús fue colgado en un madero. Jesús fue colgado de un poste. Jesús fue colgado de un madero y Pablo no podía aceptar entonces que alguien colgado de un madero iba a ser el Mesías, el enviado de Israel. ¿Cómo era el celo religioso? ¿Cómo era el celo religioso? Dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte. ¿Ven cómo es el celo religioso? La persona respira muerte. La persona exhala muerte. El celo religioso es un celo que produce muerte, donde se marchita todo, donde todo es tan frío, donde todo es tan rígido, donde todo es tan aburrido y rutinario, que todo se marchita. La religión mata. Y Pablo estaba muerto en vida. Y él dice que respiraba la muerte. El celo religioso respira muerte. Es decir, el celo es, la palabra celo en el Nuevo Testamento se usa
derivado de una palabra que significa ardiente. La pasión religiosa, dice que hacía que él tuviera y respirara la muerte. La pasión de un cristiano debe hacer que él transmita la vida, el amor de Dios, el interés de Jesús por las personas, el bendecir a aquellos que nos rodean. Pero el religioso Saulo lo que hacía era respirar la muerte misma. Y ya era una cosa en la cual dice que ese odio, se menciona en los versículos anteriores, dice el 7:58, los que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir, dice, dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos capítulo 7, versículo 58. Versículo 1 del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. ¿Todos saben dónde queda Hechos de los Apóstoles? ¿De qué estoy leyendo? ¿Todos saben? ¿Después de qué queda Hechos? Después de Juan. ¿Y antes de Juan? Los evangelios. Muy bien. Para aquellos que están buscando en la Biblia o que están buscando en celular o en su Nuevo Testamento, entonces, como dijo Ale, primero tenemos el registro de los evangelios y después el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahí en Hechos, capítulo 8, versículo 3, el médico Lucas, que es el que escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que, y relata, recuerden que después Lucas fue amigo de Pablo y estuvo y lo acompañó. Y habrá dicho, ¿cómo habrá sido de bravo antes de convertirse, que respiraba la muerte? ¿Cómo habrá sido de bravo antes de convertirse, que dice que consentía el 8:1 en la muerte de otra persona, se satisfacía? Y dice el 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, Hechos 8:3, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí no había derechos humanos. Ahí los agarraba de los pelos, a las patadas, y los llevaba arrastrando por la calle. Eso es lo que puede hacer un religioso. Porque eso le hace sentir bien, creerse a la persona que es mucho más celoso de su religión que otras personas y sentirse por elevación de otras personas. Dice que en su celo purificador, Pablo persiguió a todos los cristianos y quiso extraditar a los fugitivos. Dice en Hechos 9:1-2 que había pedido cartas para las sinagogas de Damasco. Luego tenemos en el pasaje también que relata su conversión en Hechos 26:9-11. Vamos a dar un tiempito para que lo busquen. Hechos capítulo 26, versículos 9-11. El mismo Pablo, ya después de unos años, él recuerda las cosas malas que habían hecho, las cosas malas que había hecho. Y dice Hechos 26, 9-11, yo ciertamente había creído mi deber, lo consideraba su obligación, a hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de los cristianos, habiendo di mi voto de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pulgares arriba. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, tortura. Los torturaba. Y enfurecido, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era Pablo. Y muchas personas
han tenido un pasado como el de Pablo. La historia de la iglesia está llena de personas que han sido crueles, que han sido malas, que han sido fanáticas, que han sido despreciativas con el Evangelio y con el Señor Jesús, pero el encuentro con Cristo los transformó. El encuentro con Cristo los cambió. Varias veces se ha dicho a los chicos que les gusta la música, ese himno Sublime Gracia fue escrito por alguien que era un gran pecador, un esclavista, John Newton. Un encuentro con Cristo cambió su vida. Cuando nosotros, uno de los grandes defensores de la fe, Agustín de Hipona, San Agustín, lo conocemos con ese nombre, más o menos del 300 antes de Cristo, era una persona que vivía en continuos desenfrenos sexuales. Cuando se entregó a Cristo, fue una de las herramientas más útiles para defender la fe cristiana frente a todas las herejías de ese tiempo. Y hasta la actualidad es un paladín de la defensa del Evangelio. Nosotros conocimos una persona que se llamaba el Pibe Avellaneda, quizás Roberto lo ha escuchado nombrar, que se convirtió, un asesino y un delincuente, se convirtió al Evangelio y dedicó su vida a predicar el Evangelio fundando iglesias. Su hijo, en lugar de seguir el camino delictivo que le esperaba por ser hijo de un delincuente y un homicida, gracias a que su papá se convirtió a Cristo, hoy es pastor de una iglesia. Muchas personas alcanzadas por el poder de Dios han transformado y han cambiado su vida. Y este Pablo, que era tan gallito, y este Pablo, que era una persona cruel, él hasta el fin de sus días recuerda, cuando le escribe a Timoteo ya en los últimos días de su vida, él dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Él nunca se lo sacó de encima. Dios le perdonó, pero lo que hizo siempre estuvo en su conciencia, porque las cosas no desaparecen. Él sentía dolor. Él dice, bueno, yo lo hice en ignorancia. Pero él fue una persona que actuó con extrema crueldad. Y Dios dijo, ya vas a saber lo que vas a tener que padecer para aprender lo que es la obediencia. Vamos entonces a decir que Dios tomó la iniciativa en la conversión de Pablo. Pablo seguía su camino. Él iba con sus documentos para extraditar a los fugitivos y poder matarlos en Jerusalén o meterlos a la cárcel. Y Dios se le aparece. Dice en 1 Juan 4:10, que es un lindo texto para aprender de memoria. Dice, en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Dice en 1 Juan 4:10 que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo, dice, en propiciación, para poner su vida por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Antes de que Pablo pudiera decir, para mí el vivir es Cristo, tuvo que conocer y experimentar el amor de Dios. Tuvo que conocer y experimentar el amor de Jesús, porque para él el vivir era la religión y era todo lo que le llenaba de satisfacción. Saber que era el primero entre todos los religiosos, saber que era el primero entre todos los que tenían autoridad y que todos le temieran y que todos estuvieran temblando delante de él, porque era un hombre fiero, malo, torturaba, mataba. Y esa vida era una vida donde él se formaba una coraza de dureza y de frialdad para tratar con las personas. Pero Dios hizo el cambio. Dios intervino en su vida. Notemos que dice que Jesús sale al encuentro
que termina con la conversión de Pablo. Y es muy interesante cómo lo llama Jesús a Pablo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué dice Paola? ¿Cuántas veces lo llama? ¿Cuántas veces lo llama? Ahí dice. 2 veces. Muy bien, Paola. 2 veces, 2 veces. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Saulo, Saulo. ¿Es casualidad que Jesús lo llama 2 veces? No. Todos los llamados de Dios en el Antiguo Testamento siempre son 2 veces. ¿Saben por qué? Porque Dios habla claro. Dice en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 22, Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, Abraham. Luego en el capítulo 46, Dios llama a Jacob, el nieto de Abraham, y le dice, Jacob, Jacob. Luego en el libro de Éxodo, el capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, Moisés. Y finalmente tenemos el registro que Dios se le aparece a Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, y allí Samuel escucha su nombre 2 veces, Samuel, Samuel. ¿Saben por qué? Porque Dios habla claro, de modo que ninguno de nosotros tengamos excusa. Nadie podrá decir, no, nunca me hablaron del amor de Dios. Nunca me hablaron de que Jesús sale al encuentro de mí y viene a buscarme. Nunca conocí acerca de que tenía una oportunidad de llegar a Dios por medio de pedir perdón de mis pecados y recibir a Cristo. Y Dios llama 2 veces para que quede claro que es su voz. Y Dios llama 2 veces porque da oportunidades. Y Dios, así como en el Antiguo Testamento, llamaba y decía, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Ahora dice en Hechos capítulo 9, Lucas dice que Pablo escuchó esta voz, Saulo, Saulo. Ahora nosotros podemos componer allí el lugar, imaginarnos, el apóstol Pablo, el caballo desbocado, el apóstol Pablo en tierra, una luz muy brillante y una voz que él escucha con 2 veces su nombre. Lo primero que podía haber pensado cualquier religioso y cualquiera que conociera la Biblia que tenía Pablo, el Antiguo Testamento, es que se le estaba apareciendo la gloria de Dios del Antiguo Testamento. Así como esa gloria de Dios se le apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés y a Samuel, él dirá Antiguo Testamento. ¿Cuál sería su sorpresa? Que en lugar de encontrarse con el Dios del Antiguo Testamento, se encontró también con el Dios eterno, pero en la persona de Jesús. Y es entonces que entendió todo en ese momento. Entendió que la persona contra la cual él estaba persiguiendo y despreciando era el Dios eterno, era Jesús. Entendió que Jesús no había quedado colgado en el madero como él despreciaba, sino que había resucitado y estaba ante sus ojos. Entendió que Jesús era aquel que lo llamaba. Entendió todo en ese momento y su vida dio un vuelco. Tuvo después un tiempo donde él no comió ni bebió, donde todo seguramente se estaría acomodando en su cabeza porque se le vino abajo toda la estantería. Él pensaba que Jesús había sido un impostor y que estos que seguían a Jesús eran unos embaucadores y unas personas que eran una plaga sobre la tierra, que eran personas que creían fantasías como que este Jesús había resucitado y él estaba dispuesto a terminar con este movimiento. Pero dijo Jesús que no había nada ni nadie, ni las puertas del infierno, que pudieran acabar con la iglesia. Y Pablo lo intentó, Saulo lo intentó, pero Saulo
tuvo un encuentro con Cristo, porque Cristo le salió al encuentro y le demostró que Él estaba vivo y que Él era el Señor y que Cristo era el que tenía el poder sobre la muerte. Pablo se dio cuenta entonces que las palabras de Esteban eran absolutamente ciertas. Cuando él está presenciando los últimos momentos de Esteban antes de ser apedreado, él dice en el 7:56 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. La segunda persona en ver a Jesús resucitado de manera gloriosa fue aquel que había consentido en la muerte de Esteban, Saulo. Dios se le manifestó a Saulo y toda su vida cambió. Toda su vida cambió. Vamos a ver ahora, vamos con la segunda parte, vamos muy rápido ahora, las evidencias de la conversión de Pablo. Hay personas que tienen experiencias emotivas, hay personas que tienen experiencias tremendas, pero pasado el tiempo se olvidan. Las personas que están al borde de la muerte son propicias para oír la palabra de Dios. Visitamos un comerciante hace varios años que le habían dado 2 tiros en la cabeza, 2 disparos en la cabeza. Se salvó de milagro. Estaba muy sensible. Cuando salió de terapia intensiva, cuando se recuperó, se olvidó totalmente de las cosas espirituales. Pero Pablo mostró una evidencia auténtica de que esa experiencia fue una experiencia real, una experiencia salvadora y una experiencia en la cual él sintió la necesidad de obedecer y entregar toda su vida a Dios. Vamos a ver algunos cambios, rapidito. Antes era perseguidor, dice versículos 9 y 10 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos 26, 9 y 10. Muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice, lo pensó y lo hizo. Ahora reconoció por primera vez el señorío y la autoridad de Jesús. Dice, y hemos leído en Hechos capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo cual tenemos en el relato siguiente que él hizo. El cambio también se ve que él era un religioso autosuficiente, como estamos viendo. Cuando él habla de su vida pasada, escribiéndole a la carta a los Gálatas, dice en el capítulo 1, el versículo 14, Gálatas 1:14, Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso las tradiciones de mis padres. Muy bien, gracias, Leche. Dice que él aventajaba a los otros. Era una competencia a ver quién era más fanático. Era una competencia a ver quién era más religioso. A veces nosotros entramos a una casa y vemos cantidades entonces de velas, de santos, de cosas que mantienen, dice la Biblia, a las personas en el temor, porque no conocen la salvación verdadera que viene del Señor. Y esas personas están allí, y a ver que no vaya a faltar una vela, que no vaya a faltar una celebración, que no vaya a faltar entonces la observancia al santito. Y dice Pablo que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando Cristo interviene en la vida, se desmorona todo eso.
cuando Cristo interviene en la vida, echa por tierra, todo ese religiosismo. Todo cae. Y ahora tenemos un Pablo que no es autosuficiente, sino dependiente de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Él dice en 1 Timoteo 1:15, otro texto que también debemos conocer de memoria, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dice? Los que están allá. Los que están allá. ¿Qué dice? ¿Los cuales? ¿Qué dice Sonia? Primero era el primero de los religiosos. Antes era el mejor de los fanáticos. Antes era el que mataba por sus convicciones. Y ahora dice, cuando Cristo entró en mi vida, vi mi pecado, vi mis fallas, vi mi odio, vi mi absoluta soledad, tristeza, decepción de lo que puede ser la vida. Vi la muerte dentro mío, dice en Hechos, en Romanos capítulo 7. La muerte estaba dentro de él. Y es entonces que ahora dice, ya no me siento el mejor, ya no me siento el más grande de los perseguidores, ahora me siento el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque el encuentro con Cristo le demostró. Luego dice que hay una nueva relación con la iglesia y una tarea a las naciones, y con esto vamos terminando. Continúa el relato de Hechos capítulo 9, los versículos 13 al 20. El Señor le pide a Ananías, un hermano de la iglesia primitiva de esos momentos, que vaya y salga al encuentro de Saulo. Y entonces Ananías, dice el 13, Hechos 9:13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías está diciendo lo que diríamos cada uno de nosotros. Este tipo es terrible y yo tengo que ir a verlo y me voy a identificar como cristiano sabiendo que puedo recibir un lanzazo en el pecho o cortarme la cabeza. Y dice que tiene autoridad, dice el 14, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, y acá está otra señal de la conversión del apóstol Pablo. En primer lugar, una conversión verdadera está marcada por un antes y un después. Eso de que siempre fui cristiano no está en la Biblia. Hay un antes y un después de conocer a Cristo, donde las cosas cambian, donde las cosas son distintas. Y hay también un antes y un después en la motivación de la vida. Pablo vivía para sí mismo y para escalar posición en la sociedad. Y ahora dice que él va a servir a Dios. Instrumento escogido me es este, Hechos 9:15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora había sido llamado para otra cosa, ya no para servirse a sí mismo. No somos como el resto de las personas que tenemos objetivos dentro de nosotros mismos, nuestra familia. La Biblia dice que el verdadero cristiano bendice a la sociedad en la que está y bendice a las personas en las que está con obras de bien y llevando el evangelio. Y dice, él va a ser instrumento escogido. Él ya no va a servir a su pasión por matar personas. Eso ya quedó atrás. Él ahora va a servir llevando el evangelio. Y dice el 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y él padeció y aceptó el padecimiento. Y él decía, yo hice sufrir a otros. Y acá está la viuda del hermano que maté. Y acá están los hijos que no tienen un padre o una madre porque los maté. Y él estuvo dispuesto
a mostrar su cambio y su arrepentimiento padeciendo. Y dice entonces el 17, entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él está reunido con la iglesia. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Otra señal de cambio. No solamente cambió su vida, sino que toda persona que realmente ha recibido a Jesucristo en su corazón es una persona que se reúne con otros cristianos. No existe tal cosa como, yo sigo a Dios en mi casa. No existe tal cosa como, yo estoy bien con Dios, pero no voy a ninguna iglesia. El apóstol Pablo cambió abruptamente su vida, pero lo primero que quería hacer era juntarse con los hermanos, quizás para pedirles perdón, para decir yo lo hice en ignorancia. Y era tanta la maldad que había hecho, dice que le tenían terror los miembros de la iglesia y pensaban que podía querer meterse como infiltrado en la iglesia. Pero él mostró amor hacia aquellos que había perseguido. Y terminamos con esto. Una de las señales más grandes de que una persona realmente ha entendido y ha comprendido el Evangelio es el amor a sus hermanos. Dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si hay entre nosotros alguna persona que dice, yo no siento la necesidad de reunirme, yo no siento eso tan tremendo que del apóstol Pablo, que es sentirse pecador, bueno, hay que analizar la vida y hay que ver si realmente hemos tenido un encuentro personal con Cristo y una reconciliación nuestra con Dios. Qué lindo es poder ver esto y ver una transformación tan grande. Y en este caso, un religioso. Hemos visto otros casos, hemos visto también el caso de Nicodemo, pero no era tan malvado, el caso de Mateo, el caso de los primeros discípulos que dio Roberto. Pero el ejemplo de Pablo nos dice que la gracia de Dios y el amor de Dios alcanzan para cualquiera, no importa su condición. La gracia y el amor de Dios alcanza para cualquiera que sea alcanzado por ese perdón. Hay evidencias, hay cambios, hay cosas que se manifiestan. Dijo Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Grandes pecadores han pasado de muerte a vida y han sido grandes embajadores del Evangelio. Quizá lo nuestro no haya sido tan tremendo, aunque algunos tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. Pero les comento algo personal. Cuando a veces estoy desanimado, cuando a veces estoy decepcionado de ciertas cosas, voy atrás y digo, el Señor me rescató de una manera tan poderosa y tan grande que tengo que servirle por agradecimiento, que tengo que seguir adelante por gratitud. Y Pablo dice, estoy dispuesto, dice, aún cuando le dicen, no vayas a Jerusalén, que te van a agarrar, te van a prender sobre el final de su vida cuando es ser cancelado. Dice, estoy dispuesto a dar mi vida por la causa del Señor. Noten ustedes el agradecimiento que había en Pablo, que quería cada día conocer más, dice en Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, allí dice que él quería conocer más de Cristo. Bueno, ¿qué hay en tu vida? ¿Hay gratitud por lo que ha hecho el Señor? ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay motivación para servir? ¿Hay un mirar atrás y decir, esto era yo y esto fue lo que Dios hizo en mi vida? Y si no hay nada de esto o hay poco de esto, que podamos tener un minuto de reflexión
para un encuentro sincero, personal, íntimo, en nuestras casas o en un lugar donde podamos estar a sola con Dios y poder entregarle la vida para poder sentir entonces en plenitud todo el amor que tiene para darnos. Que el Señor les bendiga. Amén.